Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Mirada Clave, el programa de debate económico de los fines de semana. En el programa de la fecha vamos a hablar acerca de la seguridad social en Paraguay, un tema que muchas veces no forma parte de la agenda, pero es sumamente importante analizarlo. Y es importante hacer este estudio acerca de cómo está evolucionando la seguridad social, no solamente en materia de lo que es la sostenibilidad, si se tienen los recursos necesarios para que el sistema de seguridad social sea lo suficientemente prolongado en el tiempo, sino también tener en cuenta la eficacia. Se tiene un sistema de seguridad social en Paraguay que llena las necesidades de los sectores vulnerables. Tienen acceso a jubilación todas las personas que en realidad deberían poder hacerlo en nuestro país. Este tipo de cuestiones son sumamente importantes de preguntarse y de analizar, ya que de esta manera se tiene también un panorama mucho más claro acerca de dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cuáles son las necesidades de reformas que tenemos en nuestro país. Para darnos luz sobre esta cuestión vamos a contar en el programa de la fecha con el análisis del doctor Pedro Halley, ex gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, y también con el analista Gustavo Cristaldo. Ellos nos van a estar dando su punto de vista acerca de justamente cómo estamos posicionados en materia de seguridad social, cuáles son las cuestiones prioritarias que tenemos que atender en nuestro país y cómo podemos ir encaminando procesos de mejora en un primer término o en un plazo más corto y de reformas para lo que sería el mediano y largo plazo. Garantizar la seguridad social no es solamente garantizar las jubilaciones como una cuestión de desembolso, sino es una cuestión también de derechos humanos para todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad y ya no pueden generar los suficientes ingresos para sostenerse y también para sostener su salud. Esta cuestión es fundamental y como es parte de este programa, Mirada Clave, vamos a hacer un análisis profundo luego de una breve pausa. Retomamos aquí en Mirada Clave, estamos ahora ya en conversación con el doctor Pedro Halley para abordar lo que es la seguridad social en Paraguay. Doctor, muchísimas gracias por participar del programa. Un gusto y a las órdenes siempre. Para iniciar este programa y este análisis, doctor, queríamos hablar sobre la seguridad social en líneas generales y para ubicar un poquitito a la gente dentro del contexto. Cuando hablamos de seguridad social, la vez pasada me estaba comentando que la gente se confunde inclusive con seguridad en materia de las calles. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué es la importancia de la seguridad social y por qué es importante hablar de este tema? Bueno, la seguridad social es el conjunto de instituciones, programas, planes que desarrolla el Estado para proveer protección y cobertura a la población contra determinados riesgos, los famosos riesgos sociales, que son clásicamente conocidos como la enfermedad. La maternidad se la considera un riesgo porque hay pérdida de capacidad de ganancia, enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, invalidez, vejez, muerte, desempleo, prestaciones familiares y últimamente se agregó vivienda digna. Esos son los riesgos sociales a los que estamos expuestos todos en alguna etapa de nuestra vida. La seguridad social es el conjunto de instituciones, como dije, o de sistemas que el Estado organiza para dar respuesta a la gente cuando le pasa eso, cuando pierde el trabajo, cuando se invalida, cuando se enferma, cuando se jubila, cuando se invalida y se retira por invalidez, o en el caso de las mamás, cuando quedan en periodo de maternidad con una licencia de 4 a 6 meses. Esa es la seguridad social. En Paraguay no existe un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es un conjunto de 7 cajas, IPS, fiscal, municipal, bancaria,
Caja de Ande, Caja de Itaipú Parlamentaria y Caja Ferroviaria, que atienden a sus respectivos colectivos laborales, proveyéndole parte de esa cobertura de esos riesgos sociales, no todo. El más completo es el IPS, porque tiene cobertura en el área de salud y en el área de retiro. Es la única de las cajas que tiene un sistema de salud propio, el IPS, el Seguro Social del Trabajador. El IPS tiene la particularidad también de ser la institución, aparte de mayor volumen demográfico y financiero, es la que es de carácter obligatorio y tiene la particularidad de que es de universo abierto. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos del IPS son todos los trabajadores dependientes del país. Puede ser un chofer, puede ser un ingeniero que trabaja en una empresa, puede ser una empleada doméstica, una trabajadora del hogar, puede ser una ejecutiva dependiente de otra empresa. O sea, siempre que tengas relación de dependencia con un empleador, sos sujeto del IPS, no importa cuál sea tu profesión. Las otras cajas, bancaria, es solo para los bancarios. Municipal, solamente funcionarios municipales. La caja de Ande, solo para los trabajadores de Ande. Y así son las llamadas cajas profesionales. Esa es una distinción muy importante en la organización del sistema de cajas que tenemos en Paraguay. Ese sistema de cajas que tenemos en Paraguay se originó en 1908 con la creación del primer programa de retiro en Paraguay, que era administrado por el entonces Ministerio de Hacienda, se llamaba ya la Caja Fiscal, que existe hasta hoy con el mismo modelo para los funcionarios públicos. Luego aparece la Caja Ferroviaria y en 1943 aparece IPS para los trabajadores dependientes del sector formal. A partir de 1943-1950 aparece la bancaria, la municipal y la última de ellas es la Caja de Itaipú. Ese es el universo. Funciona ese sistema de cajas previsionales para dar protección social a la sociedad. Si miramos los ratios comparativos a nivel iberoamericano, ¿qué es lo que encontramos? Que el país con la mejor seguridad social, organizada, regulada, es Uruguay, porque protege a 10 de cada 10 uruguayos. No hay evasión, nadie está fuera de la protección que el Estado provee. El peor de todo es Haití, con un 10% de su población nomás cotizando o con algún programa de salud, Haití. Y por encima de Haití está Paraguay, o sea, con 22%. O sea que estamos en la cola del clasificador iberoamericano de cobertura por la seguridad social. Se puede decir que de 1908 a hoy el sistema de seguridad social paraguayo ha fracasado. A pesar de las bondades del modelo financiero que administramos, que es el llamado reparto solidario, le dice la gente, capitalización colectiva. Es el mejor modelo que existe en términos comparativos, pero funciona bien cuando hay formalidad laboral y el trabajador se incorpora, porque incorpora oxígeno fresco al fondo común de ese modelo. Pero si tenés tanta informalidad, como ocurre en Paraguay, y solamente 4 de cada 10 trabajadores del sector formal están en IPS, entonces el sistema termina siendo ineficiente e insuficiente. Es lo que nos está pasando. Doctor, y justamente sobre ese tema de la informalidad, que es una cuestión que afecta a toda la economía, afecta a todo el país y bueno, también afecta a lo que es el sistema o el ecosistema previsional. ¿Cuáles son los principales argumentos? ¿Por qué tenemos tanta informalidad bajo su visión, doctor? ¿El sistema no es atractivo? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis? Mira, partamos de una premisa que siempre la sostengo. No podés tener un sistema previsional sano en una economía laboral enferma, de informalidad. Así como no podés tener un desarrollo económico sano en una economía enferma de contrabando. Son los primos, los hermanos gemelos que se retroalimentan, la informalidad y el contrabando. Se retroalimentan. Ahora, ¿por qué tanta informalidad? Y mira, es un análisis que debería hacerse a nivel del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo, etcétera, de las instituciones, en el que deberíamos participar todos, pero entiendo que es por
Entiendo que obedece a un marco normativo que permite la informalidad. Tal vez nos falta policía laboral. No estoy hablando en términos fascistoides, de hay que controlar, sino en términos de que no existe trabajo decente, como dice la OIT. Por darte un ejemplo, de más o menos 700.000 empresas que hay en Paraguay, de todos los tamaños, pequeña, MIPYME, grande, muy grande, etcétera, ¿cuántas están inscritas en IPS? 65.000. La evasión patronal es entonces del 90% aproximadamente. Quiere decir que de cada 10 empresas, una nomás es formal, una nomás cumple con la inscripción en el Seguro Social. Y la formalización laboral empieza con el empleador. No hay que culparle, por decir así, o atribuirle responsabilidad al trabajador que es víctima de la informalidad o se beneficia de la formalidad. El sector patronal, con una evasión de ese porte, es lo que genera la informalidad. 65.000 empresas inscritas en IPS de un universo total de 700 y pico mil. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? ¿Dónde hay que atacar la informalidad? En el sector patronal, necesariamente. Hay sectores que cotizan a IPS, por dar ejemplo así rápido para que se entienda bien. Empresas de transporte que tienen 80 vehículos y tienen 8 choferes. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Quiere decir que tienen 72 choferes en negro. Esa es la informalidad que no es culpa del trabajador, es culpa del empleador y de la laxitud, de la flexibilidad excesiva de los controles respecto al sector empleador. No estoy criminalizando al empleador, bienvenido al empleador que cumple, fenómeno, pero aquel que no se inscribe en IPS, existe para el fisco, existe para la municipalidad de su localidad, pero no existe para el Seguro Social, que es donde más importa que exista, porque ahí es donde surgen los derechos que protegen a su personal. Entonces, es el sector que debe ser trabajado para disminuir la informalidad en Paraguay. Doctor, y en materia de sostenibilidad financiera, evidentemente la informalidad también tiene su impacto en términos financieros para el sistema previsional en líneas generales, y esto lo sufre en mayor o menor medida cada una de las cajas que ya fue citando. Pero si por ejemplo hablamos del IPS, ¿cómo afecta el tema de la informalidad a la sostenibilidad financiera y en qué situación le parece que estamos en materia de saber si el sistema es sostenible a largo plazo? Bueno, separemos porque hablamos de las 6 cajas que son profesionales. Por ejemplo, la caja de Ande no tiene evasión, porque todos los funcionarios de Ande cotizan a la caja de Ande. Itaipú tampoco tiene evasión. Bancaria tiene un grave problema ahora por la vía de la tercerización de los servicios bancarios, los famosos agentes financieros no bancarios. Los bancos encontraron la beta para economizar costos y no inscribirle a sus trabajadores en la caja bancaria como tercerizando servicios. Que son las bocas de pago que hay por todos los supermercados. Esos no son bancos, pero hacen trabajo de banco. Okay. La caja municipal tiene otro problema, que las municipalidades en sí son grandes evasoras. No cotizan a la caja municipal. Pero en general el problema de IPS, hablemos de la caja más grande. La caja fiscal tampoco tiene evasión porque desde el momento que vos sos nombrado funcionario, cotizás automáticamente tu 16%. O sea, ahí no hay evasión. IPS sí hay evasión. Y una evasión del 60% históricamente. Es decir, de cada 10 trabajadores, 4 nomás están. ¿Cómo funciona en los hechos esto? Yo, empleador, tengo 100 trabajadores, para simplificar el cálculo, 100 trabajadores a mi cargo. Tengo la obligación de inscribirme como empleador y de inscribir a todos mis trabajadores desde el comienzo de la actividad laboral. Eso dice la ley. Yo, empleador puntilloso con la ley, cumplo, me inscribo y le inscribo a todos. Pero después me empiezan a aparecer los costos y voy a tratar de economizar algunas cosas. ¿Y qué hago? Como los controles son tan frágiles en materia de policía previsional, que el IPS no lo hace luego eficientemente, yo, empleador, le inscribo de mis 100 trabajadores, le inscribo a 20 nomás.
80 están en negro y según méritos o no, también le pongo IPS cuando se embaraza a su esposa, busco ventaja. Los 20 nomás están. Esa es la evasión parcial. Esos 20 que entran, otra vez tienen un salario, ponerle que gane 4 millones, 5 millones, 6 millones o más ese trabajador. Pero para economizar costos, y el trabajador muchas veces consciente, vamos a hacer que figure salario mínimo nomás tu salario. Entonces, aparte que ya le dejé 80 en negro, a 20 otra vez le digo, vos no ganás 8, vos ganás salario mínimo. Cotiza menos el empleador y cotiza menos el trabajador. Eso impacta sobre las finanzas del IPS. Aún así, con las 65.000 empresas inscritas, con los 650.000 trabajadores inscritos, 70% de los cuales subdeclaran durante la mayor parte de su historia laboral, subdeclaran, son todos obreros con salario mínimo. Es famoso de cuando llegan a los 56, 57 años, jefe, vamos a sincerar mi salario porque ya me voy a jubilar dentro de 3 años. Vamos a sincerar. O a veces es nomás luego salario mínimo siempre. ¿Y qué le dice? ¿Qué acuerdo se llega? Me quiero jubilar bien. Vamos a simular que gano más. Y el pobre trabajador paga la diferencia del aporte inclusive. ¿A qué me refiero? Que todo eso que estoy contando es inducido por la normativa que existe. Cuando se creó esta normativa en 1950 de IPS, jamás se pensó en tal volumen de trabajadores, en tal volumen de empresas. Más o menos en una economía medio aldeana pues se diseñó el IPS. Pero hoy en día, la evasión patronal, la subdeclaración de salarios golpean fuertemente la finanza del IPS y hacen que recaude apenas el 30% de lo que debería recaudar. Eso es importante, y claro que es importante, porque de esa recaudación sale el financiamiento del seguro de salud y sale el financiamiento del fondo de pensiones. IPS hoy recauda mensualmente 100 millones de dólares. 100 millones de dólares mensuales, es una enormidad de plata, de los cuales una parte va al fondo de salud, 39%, dice la ley, 54% va al fondo de jubilaciones y 7% de administración. Quiere decir que hoy, si entra 100 millones, 39 millones de dólares van a salud cada mes. Salud necesita para funcionar bien el seguro de salud 70 millones de dólares por mes, no 39. Entonces, si vos querés que funcione ese seguro de salud, porque todo es costo finalmente, todo es pagar insumos, medicamentos, médicos, etc. Si vos querés que eso funcione bien, alimentarle con suficientes recursos. ¿Y cómo? Atacar la informalidad y atacar su declaración, con lo cual vas a tener los 70 millones de dólares que hoy necesitas por mes para que funcione ese seguro y no estar sobreviviendo administrando crisis como se hace ahora. Ese es el panorama general hacia grandes rasgos. Doctor, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando sobre el tema. Con gusto. Pausa aquí en Mirada Clave y enseguida continuamos. Retomamos aquí en Mirada Clave y continuamos conversando con Pedro Jale. Doctor, si hablamos justamente de esta parte financiera que estábamos comentando al cierre del bloque anterior, creo que una cuestión que forma parte del debate permanente en torno a la necesidad de ir viendo la sostenibilidad de los diferentes sistemas previsionales
es la situación actual de prácticamente todas las cajas. La caja fiscal está pasando por muchísimos problemas. El IPS está empezando a mostrar señales de problemas financieros. Hay otras cajas que están teniendo también diferentes situaciones. Doctor, en líneas generales, ¿cómo podemos ir avanzando bajo su visión para ir mejorando esto, apuntalando un poquitito e ir buscando el objetivo de que esto sea sostenible en el tiempo? Bueno, realmente no hay una solución única porque hay una diversidad de problemas. La caja fiscal necesita un paquete de soluciones diferente a lo que necesita la caja bancaria o la municipal o la caja Ande o Itaipú. IPS necesita un paquete de soluciones también diferente a las demás por los distintos volúmenes y características de cada entidad. Pero centrémonos para empezar en caja fiscal, que es la primera bomba social que va a explotar dentro de poco, o que ya está explotando. ¿A qué me refiero? La caja fiscal, lo que entra como aporte, no cubre, creo que apenas cubre la mitad de lo que paga en jubilaciones. Eso no es sostenible ni en el almacén del barrio ni en una caja de pensiones. Pero sigue pagando jubilaciones la caja fiscal, porque ahora pagó, hace poco pagó, va a pagar este mes. ¿Cómo paga entonces? Y paga con nuestros impuestos. Entonces, el gasto rígido más rígido de todos, que es la jubilación del sector público, en este caso, de unos 72.000 jubilados del sector público, está siendo cubierto en un 60% actualmente con nuestros impuestos, que no tenemos nada que ver con la caja fiscal. Bueno, esa es una situación ya de crisis. ¿Qué soluciones hay que darle? Un paquete de soluciones diferente a las de IPS, donde la situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque IPS tiene una gran reserva financiera en este momento de unos 2.000 millones de dólares que están en el sistema bancario respaldando sus obligaciones actuales y futuras, más aparte un paquete de propiedad inmobiliaria, una cartera de unas 1.100 propiedades muy bien valorizadas también, Manzanaté, Jardín, Isla de Francia, muchísimas propiedades de mucho valor de las que no hay que desprenderse jamás. Y una reserva aún la más importante de IPS es la reserva demográfica, la gente que no está. Como dijimos anteriormente, de 10 trabajadores obligados a estar en IPS, 4 no más están. Y con eso y todo, la recaudación es 100 millones de dólares mensuales. Imagínate si nos da un ataque de formalidad a todos los empleadores del país y entran los 10 de los 10. Ahí se acabaron los problemas financieros de IPS. Pero la realidad es esa. En materia de proyección a futuro, el IPS con esas reservas, y de acuerdo al informe actuarial del doctor José Velázquez, el actuario del IPS, que es el mejor actuario que tiene el Paraguay. Creo que es el único de dos nomás, él es el mejorcito que hay, el mejor. Nos dijo que en el 2038 nos va a pasar lo que le pasa a la caja fiscal. Lo que entra como aporte ya no va a cubrir todas las obligaciones y como IPS no puede usar recursos fiscales porque no es fisco, va a empezar a roer, a comerse poquitito a poquitito la cola, las reservas. Y eso se acaba también en 15 años. Entonces, ¿cuál es la tarea de la actual administración del IPS y de las futuras que vendrán seguramente? Es estirar ese 2038 para adelante. Que el comerse las reservas no ocurra en el 2038, sino en el de 2050 o en el 2100, si fuera necesario. Pero para eso hay que hacer ajustes ahora. En seguridad social, las reformas se hacen con anticipación generacional. No es hoy cambio y mañana se aplica. Hoy cambio para los trabajadores que hoy empiezan a trabajar, no para los que ya estamos jugando con estas reglas de juego. Por eso es que las reformas son lentas en seguridad social, son generacional. Pero ¿cuáles son esas reformas? Y el IPS tiene que ver la forma de atacar la informalidad con el Ministerio de Trabajo, que es el gran ausente en esta tarea, y que ojalá la doctora Mónica Recalde, que conoce seguridad social, que es una experta en el tema, pueda atacar la informalidad patronal. Ahí vamos a empezar a solucionar problemas. El IPS también tiene que empezar a analizar el tema de sus parámetros jubilatorios. Es un tema álgido y estresante porque ahí tocamos temas como el periodo de referencia, que es el periodo que se toma para calcular tu jubilación.
¿Tomo tus últimos 3 años o tomo 10 años? Si tomo tus últimos 3 años, durante 22 años vos me subdeclarás salario mínimo y los últimos 3 años te convertí en salario de gerente. Si tomo 10 años me vas a mentir menos. Hagamos lo que hicieron los países exitosos, Uruguay, donde toman los 120 mejores salarios de tu vida laboral. Entonces no me podés mentir nunca. Ese tipo de debates tienen que plantearse. La edad de retiro es otro gran tema. En Paraguay la edad de retiro es 60 años de edad, en general, en todas las cajas. Algunas 62, 60, pero 60 años de edad. ¿Qué pasa con ese tema? Cuando se crea IPS en los años 50 del siglo pasado, la expectativa de vida era 58 años de edad y la edad de retiro era 60. O sea que el legislador con mucha picardía ya te puso 2 años después de tu expectativa de vida, tu edad de retiro. Porque es buen negocio, entre comillas, para un sistema de pensiones, recaudar mucho tiempo y pagarte poco tiempo. Hablando fríamente, no estoy de acuerdo con eso, pero es la ecuación financiera. Hoy en día la edad de retiro sigue siendo 60 años, pero la expectativa de vida del paraguayo se fue a cerca de 80. Entonces ya no está tan equilibrada ya la ecuación financiera. Casi hay gente que vive tanto tiempo como el que aportó. Entonces, no estoy haciendo un juicio de valor porque después dicen, ay, yo quiero alzar la edad de retiro a 70. No, yo no quiero alzar la edad de retiro. Yo creo en otro modelo en el que se trabaje sobre puntajes que sumen edad más antigüedad para darte una tasa de sustitución coherente. No es una cuestión de decir vamos a jubilarnos todos a los 70 ahora y salvemos el modelo. No pasa por ahí la solución. Pero es un debate que se tiene que instalar. Y ese tipo de reformas paramétricas, el IPS tiene que tener la madurez, la capacidad, y creo que tiene la capacidad porque la gente pensante, técnica, está en el IPS, para instalar una mesa de debate, de diálogo con la sociedad. Ninguna reforma social se puede hacer, en seguridad social se puede hacer entre 4 paredes, fracasa. Ahí tenés el problema de la ley de superintendencia de pensiones. No se socializan las cosas importantes, entonces no hay consenso y caen. Las reformas paramétricas que tiene que plantear IPS tienen que pasar por el filtro de consensos sociales importantes. Así lo hizo España, así lo hizo Uruguay, y llegaron a soluciones importantes. Y justamente, doctor, aprovechando eso, se nos va un poquitito el tiempo, pero le quiero consultar. ¿Dónde ubicamos este debate? ¿Tiene que ser el Poder Ejecutivo? ¿Tiene que ser el Congreso? ¿Tienen que ser las propias instituciones? ¿Tiene que ser una mesa técnica? ¿Cómo le parece que hacemos? Y mira, en el caso España se planteó un pacto social que lideró el Ejecutivo, evidentemente, y estableció una mesa de diálogo que llegaron a un documento, a un pacto social documentado, por supuesto. Lo mismo pasó en Uruguay, en el que todas las fuerzas sociales, políticas, gremiales, sindicales se pusieron de acuerdo y dijeron: este es el camino que vamos a seguir en términos de seguridad social. Este es el modelo que nos gusta, ya sea que sea capitalización colectiva, mixto, multipilar, lo que sea. Este es el camino. Y venga quien venga, del color que sea, no se va a cambiar este camino. Se pusieron de acuerdo y con eso lograron reformas exitosas en su cobertura. El modelo más exitoso es Uruguay, en la región, evidentemente, con un 96-100% de cobertura de su población. Entonces, ¿dónde se debe instalar esa mesa? Y el Ejecutivo, antes que presentar proyectos no consensuados con la gente, que siempre van a tener el rechazo de la gente que no participó en el debate, tiene que instalar esa mesa, donde IPS es parte de la mesa, bancaria es parte de la mesa, los sindicatos, los gremios de empleadores, la academia es muy importante que participe, y los jubilados. Porque finalmente yo creo que los jubilados, no porque yo sea jubilado, pero creo que esto es una verdad absoluta, el producto de un sistema de pensión es una persona que se llama jubilado. No es el dinero solamente, no es el equilibrio, no es la sostenibilidad solamente, es una persona humana que tiene que vivir sus últimos 20 años o 10 años con dignidad, con suficiencia y con la seguridad de que va a cobrar algo. El ser humano es el resultado de un sistema de pensiones, no el éxito económico solamente.
Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Este tema de la seguridad social tiene muchísimas aristas, hay muchísimas cuestiones que hablar. Esperamos contar con su participación nuevamente en este y otros espacios. Un gusto siempre. Muchísimas gracias. Conversamos con Pedro Jale y nosotros vamos ahora a una breve pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida retomamos. Continuamos aquí en Mirada Clave, seguimos analizando la seguridad social en Paraguay. Ahora vamos a hablar con Gustavo Cristaldo, el expresidente del Instituto Paraguayo de Estudios Sociales. Gustavo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tratar un tema como la seguridad social es un tema que nos implica y nos obliga a aprender a todos los que vivimos en este país, sin diferencias. El IPE considera el tema de la seguridad social un tema clave que se venía a venir, ¿verdad? Y que queremos trabajar en la parte de la información, la formación y la especialización en seguridad social. En ese sentido, tenemos un diplomado que queremos sacarlo en breve. También tenemos una consulta de expertos en seguridad social. Y queremos expandir este conocimiento, esta información, digamos, a todos los sectores, ¿verdad? Llegar hasta todos los sectores del país, ¿verdad? Una tarea amplia, una tarea muy idealista, pero creo que es el camino que tenemos que hacer. En la seguridad social es ese tema tan amplio, ¿verdad? Tan amplio. Y que dentro de eso están el tema de la previsional, etcétera, etcétera. Pero nuestro enfoque es de la seguridad total como un elemento integral. Cuando hablamos de la importancia de seguridad social, Gustavo, ¿qué te parece que es lo importante resaltar? Mucha gente desconoce sobre la seguridad social, su importancia, sus efectos. ¿Qué te parece lo importante? Sí, ese es un tema muy nuestro. El tema de que muchas veces opinamos sin tener la información, sin tener la formación y ni siquiera la especialización, ¿verdad? Entonces, siendo el tema de la seguridad social algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Nosotros consideramos de que este tema tiene que ser abarcado por todos. O sea, hay que hacer una convocatoria a todos los sectores. Sí, va a llevar más tiempo, va a llevar más tiempo. Pero los resultados van a ser mucho más positivos que si eso se arma el sistema, ¿verdad? Con poca gente, ¿verdad? Esto tiene que ser una campaña amplia. Por ejemplo, el sistema de seguridad social que está en la ley de la creación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hace referencia a un sistema de seguridad social. El Ministerio de Salud tiene un sistema nacional de salud, ¿sí? Donde incorpora al sector privado, mixto y público, ¿verdad? Es un instrumento muy interesante que yo estoy seguro que la ministra actual la va a echar a andar, lo va a hacer funcionar porque es un instrumento muy válido. Entonces yo creo que también en el tema de la seguridad social tendríamos que tener algo parecido a eso, ¿verdad? Es importante porque es la seguridad mía como ciudadano de que voy a ser protegido en un momento de necesidad por el Estado, ¿verdad? También otro tema que es importante desde mi punto de vista conversar son las políticas de Estado, ¿verdad? Tenemos los programas de gobierno, tenemos las políticas públicas y las políticas de Estado. Eso solamente desde mi punto de vista se alcanza con la participación de todos los sectores, ¿sí? Porque pasa de un gobierno, esa política de Estado tiene que pasar de un gobierno circunstancial de 5 años al que sigue, dándole los matices necesarios, ¿verdad? Pero eso es algo que tenemos que trabajar, la participación de la comunidad y el control de la comunidad.
Gustavo, ¿y cómo estamos en materia de formación sobre seguridad social? El diplomado de ustedes justamente trata de ir llenando un espacio acerca de formarse y conocer más respecto al tema. ¿Cómo estamos en la actualidad? Mira, están las instituciones de formación, las universidades. Las universidades son generadores de conocimiento, ¿verdad? Yo me pregunto, de tantas universidades que tenemos, ¿cuáles son las que hicieron, por ejemplo, un sondeo de opinión? En todas las cátedras se da metodología de la investigación. Un sondeo que salgan a preguntar, ¿usted conoce de seguridad social? ¿Desconoce? ¿Conoce lo que va a hacer? O sea, tener esa información y que la misma docencia, ¿verdad?, pueda trabajar esta idea y generar conocimiento. Yo estimo que, respondiendo a tu pregunta, estimo que el desconocimiento sobre el tema de la seguridad social es muy, muy grande en nuestro país. Las mismas cooperativas son un instrumento de seguridad social, ¿verdad?, de ayuda mutua. Solamente que hay que separar la doctrina cooperativa del cooperativismo de lo que es las cooperativas, ¿verdad? Pero entonces juntar a todos estos autores y comenzar, ¿verdad?, con la información, la formación y la especialización en este sentido. Y esto es fundamental para tener gente dentro de nuestro país que vaya encaminando los procesos de transformación hacia una seguridad social sostenible y que sea eficiente. Claro, yo estimo de que, por ejemplo, los diputados y senadores recientemente electos, bueno, no tienen la obligación de conocer de todo, ¿verdad? Pero sí se le podría trabajar con ellos en estos temas para darle ese tema de la información, la formación y la especialización, ¿verdad? Para que, eso es una de las cosas que pretendemos también, para que se vayan creando grupos de análisis con una opinión crítica, no crítica por criticar y decir esto está bien, esto está mal, sino una población que aporte ideas, ¿verdad?, y que esas ideas se puedan operacionalizar a través de las instituciones que están creadas para eso, ¿verdad? Pero insistimos nosotros en el IPES en que el camino para esto y para otras cosas es la participación de la comunidad. Entonces nadie se siente excluido, ¿verdad? Uno convoca a todos los sectores, amigos y no amigos, a todos, ¿verdad? Los que vienen, vienen y los que no. Pero siempre hay algo que se puede aportar, ¿verdad? Hay algo que cada uno podemos aportar. Juntar eso y sacar leyes, por ejemplo, que puedan ser compartidas o consensuadas por toda la población. Pero volviendo al tema que me había preguntado, yo creo que las universidades tienen un rol muy importante en esta tarea. Es un tema que amerita un debate nacional, Gustavo. Esto amerita eso. Esto amerita, por eso queremos hacer una consulta de especialistas, porque tenemos gente muy bien formada, eso sí. Tenemos un núcleo pequeño de gente muy, muy bien formada. La propia ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una persona muy bien formada en esto, que conoce mucho, que vivió todo esto. Entonces, juntar todas las voluntades, ¿verdad? Y convocar y conversar y que cada uno haga un aporte. No importa si es de una alta calidad científica o de un parecer común, digamos. Pero solamente así como estás diciendo, se puede consensuar y avanzar en un tema tan importante como es la seguridad social. Y eso es lo que el IPE quiere hacer. Trasladar esta problemática hasta los municipios, si se puede, ¿verdad? Sí. Y esto es un tema urgente, Gustavo. Nosotros tenemos que ir haciendo cambios para ir garantizando la sostenibilidad de los sistemas y que estos efectivamente lleguen para la mayor cantidad de gente. Claro. Es el gran desafío, ¿verdad? El gran desafío es cómo vamos a cumplir la Constitución Nacional que obliga al Estado a darme seguridad a mí, seguridad social a mí, a mi familia, ¿verdad? Y más aún en un país donde la línea de la pobreza es relativamente alta, ¿verdad? Entonces, pensando en conjunto, pueden salir proyectos, programas que puedan funcionar a futuro, porque también estamos muy acostumbrados también a pensar a fin de año. No, esto tenemos que pensar a 50 años. ¿Qué va a ser a 50 años? Pero comenzar a trabajar estas ideas. Si hay leyes que se aprueban, pues también hay mecanismos para mejorar estas leyes, ¿verdad? Pero avanzar, pensar en el futuro, no a fin de año.
Y hay muchas cosas que no necesitan presupuesto. Lo primero que muchas veces uno escucha es, no tenemos presupuesto. Pero hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto o con muy poco presupuesto. Por ejemplo, las convocatorias, ¿verdad? Es una tarea grande, pero los resultados van a ser mucho más positivos que si se hacen solamente en un grupo, ¿verdad? Porque ahí van a tener, porque normalmente cuando nos somos invitados a participar, tenemos una reacción como a criticar, pero cuando me invitan, entonces me invitaron, participé, aporté mis ideas, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos. Gustavo, en términos de experiencias dentro de la región o internacional, en tu caso particular, ¿conoces algún caso que te parezca importante analizarlo y verlo para ver si Paraguay puede ir encaminando resultados positivos con eso? Mira, entramos a hablar de modelos. Y modelos existen, todos los países tienen modelos, algunos han fracasado, otros han sido exitosos. Algunos creíamos que eran exitosos, pero han fracasado. Entonces, yo estimo que los modelos sirven para que uno conozca lo que existe y adecuar a nuestra sociología, a nuestro pensar, sentir y actuar nuestro, ¿verdad? O sea, si me tuviese que decir, bueno, los países europeos sí están en un grado muy avanzado en el tema de la seguridad social, ¿verdad? Y yo creo que nuestros embajadores, relaciones exteriores, tienen que aprovechar también el rol de los embajadores para traer gente, no que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, sino que nos cuenten sus experiencias y conjuntamente con ellos ir creando, ¿verdad? Este nuevo paradigma, este nuevo modelo, ¿verdad? Que necesitamos. Entonces, hay algunos, ahora se comenta mucho del modelo uruguayo, por ejemplo, que está muy en boga. Y bueno, traer a gente de allí o enviar a gente, mejor traerlo porque se multiplica la audiencia y generar ese nuevo paradigma, pero que sea un paradigma que surja, ¿verdad?, de abajo para arriba y que los tomadores de decisión puedan tomar esa opinión también y sacar cuestiones que eleven esta situación en la cual estamos, ¿verdad? Hay dos facultades que tienen mucho que decir, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Jurídicas, tienen mucho que decir sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos potenciar, queremos hacer, pero también sin exclusión, o sea, queremos ir a trabajar con el Ministerio del Trabajo, con gente de IPS, con gente de salud, con gente del banco. Queremos juntarnos, ¿verdad? Y trabajar. Eso me parece importante, Gustavo, porque en una época en la que, por ejemplo, el proyecto de superintendencia de pensiones en algunos sectores crea algún tipo de enemistad, entre comillas, con el Banco Central, por ejemplo, o un favoritismo hacia el Ministerio del Trabajo, lo que yo creo que es importante es juntar lo mejor que tiene cada una de las instituciones, por ejemplo, los técnicos del Banco Central, las capacidades dentro del Ministerio del Trabajo e ir articulando un modelo que vaya recogiendo lo mejor que tenemos para garantizar algo que es clave para nuestro país. Y eso que está diciendo es el camino, ese es el camino, juntarnos en una mesa, ¿verdad? La gente que conoce de esto, ¿verdad? Esos técnicos que conocen de todas las instituciones, ¿verdad? Las centrales sindicales también tienen cosas que decir, ¿verdad? Y ir sacando ese modelo que puede estar al final. La superintendencia puede estar dependiendo del Banco Central o dependiendo del Ministerio del Trabajo o ser un ente autónomo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que dar participación y escuchar las ideas y sacar algo que de alguna manera sea de consenso. Por supuesto no va a ser la perfección, siempre van a haber cuestiones a optimizar, ¿verdad? Y bueno, y para ahí viene el tema del conocimiento permanente, de permanecer en este movimiento del conocimiento en forma permanente, la educación, que hoy le llaman la educación permanente y continua, ¿verdad? Pero eso que tú estás diciendo, creo que es el camino que tenemos que hacer, juntarnos en una mesa, los especialistas en este tema del Banco Central, del Ministerio de Trabajo, sindicalistas, o sea, los actores principales, ¿verdad?
y conversar, sin tener esa postura de que no me gusta ya de entrada lo que va a opinar y ni le escucho, ¿verdad? Porque ya estoy en desacuerdo. Entonces, partamos de cero, de informarnos, formarnos y especializarnos. Y ahí yo creo que va a salir algo muy interesante, que también puede ser modelo para otros países, ¿verdad? No hace falta que siempre busquemos modelos en otras partes, también nosotros podemos ser modelos para otras circunstancias. Pero es innegable, Gustavo, que nosotros necesitamos hacer ajustes en Paraguay. Claro, eso es claro, tener esa visión de futuro, o sea, no una visión de cercanía, sino una visión de futuro. Esto es una cuestión grande, abarcante, ¿verdad? Y necesitamos eso. Toda nuestra legislación necesita ser actualizada, ¿verdad? Necesita ponerlo en el presente mirando al futuro. Pero eso es una cuestión fundamental, analizar, ¿verdad? Toda nuestra legislación, porque también es simpático, algunas veces uno lee y se derogan todas las demás leyes contra esta. Bueno, ¿y cuáles leyes se derogan? ¿Qué número, qué ley, qué fecha? ¿Verdad? Entonces, es un trabajo que se puede hacer, un trabajo que no cuesta mucho dinero y es un trabajo que hay que hacer. Eso, a la misma gente que opinan, que nos dan un poquitito a conocer su opinión, como los periodistas, los comunicadores sociales, también entregarle esa especialización, ¿verdad? Que cada medio de comunicación tenga un equipo de gente especializada en seguridad social, un equipo de gente especializada en salud pública, en relaciones exteriores, ¿verdad? Entonces, esto mismo ocurre con el tema de las pymes. Todo el mundo estamos hablando de las pymes, pero nunca nos juntamos a ver cuáles son los problemas. Del municipalismo, del cooperativismo, que sí está consolidado en un proceso de consolidación. Entonces, respondiéndote, yo creo que hace falta una revisión general, y ahí yo insisto, ¿no?, en que tenemos a las universidades como agentes que tienen que opinar, como lo hacen en otra parte, sobre esa problemática que afecta a la comunidad. Gustavo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. El tema de la seguridad social, ya lo decíamos, tiene muchas aristas y tenemos muchas cosas que comentar. Esperamos contar con tu participación nuevamente. Por supuesto, siempre que ustedes lo digan, aquí estaremos. Y con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave, el programa de debate económico que hacemos aquí en el canal de la producción. En la fecha estuvimos analizando lo que es la seguridad social en Paraguay, una cuestión que es sumamente importante en materia no solamente de lo que son los desembolsos por jubilaciones, sino lo que es su relevancia dentro del tejido socioeconómico de nuestro país. Estuvo con nosotros el doctor Pedro Halley, quien nos estuvo explicando su visión acerca de qué es efectivamente la seguridad social, cuáles son las limitaciones que tenemos en nuestro país cuando hablamos de lo que es la eficacia o la cobertura de seguridad social, teniendo en cuenta lo que es su concepto primordial y cómo funciona también en otros países, e hizo un análisis pormenorizado de lo que es sobre todo la situación del Instituto de Previsión Social, teniendo en cuenta también su expertise como exgerente de prestaciones económicas. Pintó un panorama complicado para lo que son las diferentes cajas y en particular para el IPS, pero también fue tajante al decir que en la medida en la que hagamos las reformas que necesitamos para garantizar la sostenibilidad y eficacia del sistema, vamos a estar justamente garantizando eso y que las personas que están ya en edad de jubilarse en su momento tengan ese derecho. Y el analista Gustavo Cristaldo nos explicó su visión acerca de cómo la formación académica también es fundamental para poder encaminar reformas en materia de seguridad social. Se tiene un cierto déficit en materia de conocimiento de lo que es la seguridad social en nuestro país, pero a través de esfuerzos de las universidades, de los institutos, se puede ir llenando espacios de conocimiento y de esta manera también tener cada vez más profesionales que tengan una capacidad o una comprensión plena de lo que es la seguridad social, sus implicancias y cómo garantizar de que este derecho a la seguridad social esté garantizado como lo contempla la misma Constitución Nacional. Se abordaron las diferentes aristas que componen a la materia, hablamos del análisis de realidad
y también hicimos proyecciones de cara a lo que sería el futuro para nuestro país. Un debate sumamente provechoso. Nosotros estamos ya cerrando lo que es la edición de La Fecha, como decíamos, y esperamos contar con ustedes nuevamente el próximo fin de semana para el debate económico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.